Tenemos la oportunidad nuevamente de compartir un comentario de la escuela dominical. Damos gracias al Señor porque nos concede esta oportunidad de poder estar nuevamente realizando esta actividad de revisar en parte lo que es la lección para el día de hoy. Oramos a la presencia del Señor. Dios amado, gracias por este tiempo que nos concede de poder estar estudiando de su palabra y esperamos, Señor amado, que a través de esta lección del día de hoy podamos ser todos nosotros muy bendecidos. Le pedimos que usted nos guíe, nos oriente y que lo que podamos analizar sea guiado por la gracia suya a través de su Santo Espíritu. Todo se lo pedimos, todo se lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, estamos ya en la lección del día domingo 30 de agosto del año 2020 y el título de ella es El Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. La lectura bíblica está en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Seguiremos estudiando la doctrina del Hijo, la lección número 10 el día de hoy, en la lectura que ya hemos mencionado, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y dice así, leemos en el nombre del Señor. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiéramos señalar en relación a estos versos leídos, en los cuales está basada la lectura bíblica del día de hoy, que resaltar un poquito el trabajo de los padres en los hijos. Uno de nuestros trabajos como padres es plantar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios les proporciona una base sólida sobre la cual pueden construir sus vidas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 24 y 25 leemos, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, nosotros debemos generar aprecio por la palabra de Dios en los niños. Eso no es fácil, no siempre es una tarea fácil, pero le animo, le invito a que usted haga el mejor esfuerzo, el mejor trabajo que pueda. Sea persistente, ore al Señor, luego permita que sea Dios el que actúe en la vida de esa señorita, de ese joven, de ese niño. Él es quien hace el trabajo para cambiar las vidas. Pablo resalta en estos versos leídos que el gran trabajo de enseñanza que tuvieron con él su abuela y su madre. Ahora, esto es reflejado en Timoteo y llegó a ser una gran realidad. En consecuencia, nos señala claramente como una primera enseñanza en esta hora que es muy conveniente instruir a los niños desde pequeños. Por cierto, a los niños espirituales y también a los niños carnales. Vamos entonces a la lección del día de hoy, ya entrando en la primera parte, el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta los libros en un orden a considerar y eso debe ser en nosotros un aprendizaje para ir conociendo lo que es o la distribución, el sentido de distribución que tiene los libros del Nuevo Testamento y en el cual está presente el Hijo de Dios. En el sentido cronológico, podemos mencionar y decir que Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento escrito entre los años 44 al 49 después de Cristo. Apocalipsis, por cierto, es el último libro del Nuevo Testamento escrito entre los años 94 y 96 después de Cristo. En la Biblia anotada de John MacArthur aparece la lista de los libros del Nuevo Testamento en orden cronológico y es la siguiente: Santiago, Gálatas, Mateo, Marco, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, Lucas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hechos, 1 de Timoteo, Tito, 1 de Pedro, 2 de Timoteo, 2 de Pedro, Hebreo, Judas, Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Apocalipsis. En cuanto al orden de los libros en nuestro Nuevo Testamento, hasta donde se sabe se estableció a fines del siglo
Cuarto, nosotros conocemos el orden del Nuevo Testamento y eso le podríamos dar ciertos aspectos y son ordenados en la forma que nosotros los conocemos de la siguiente manera. Los libros biológicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico, por cierto, Hechos. Las cartas, y ahí viene la larga lista de cartas a los romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas, llegando finalmente, Judas, la última carta, y llegando finalmente al libro profético Apocalipsis. Luego tenemos el orden en relación a las temáticas principales de cada uno de ellos y podemos tener el siguiente orden. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hechos de los apóstoles. Las epístolas de Pablo, que son las cartas exclusivas escritas por Pablo, ese es el orden que se le da. Se incluye Hebreo, aunque está siempre en discusión quién es el autor. Luego las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. En un comienzo la Biblia no estaba separada por capítulos y versículos como es conocida hoy. Se da por hecho que la división por capítulos fue introducida por el cardenal Hugo. Se dice también que la división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Langton, quien tiempo después llegó a ser el obispo de Canterbury. La llevó a cabo a principios del siglo XIII cuando era maestro en la Universidad de París. También podemos mencionar que la primera Biblia, con sus divisiones de capítulos y versículos, fue la Biblia de Ginebra en el 1560. Pasaremos ahora a ver el texto para memorizar, Hechos 17, verso 11. Y leemos este verso para memorizarlo, repasamos y decimos en el nombre del Señor, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo repetimos para que lo recuerde. Vamos allá. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Amén. En relación al texto, podemos también hacer un breve comentario y podemos señalar que en este verso que hoy tenemos como texto para memorizar, nos encontramos con una expresión bien especial del autor del libro de Hechos. Es Lucas, por cierto, el autor. Reconoce la nobleza de los hermanos de Berea, la iglesia en la cual se veía que era una realidad la bendición de parte de Dios. Muy importante es el desarrollo y conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque allí encontraron en estos hermanos un buen deseo de recibir con solicitud la palabra de Dios. Y dice que cada día escudriñaban la palabra para conocer efectivamente lo que en ella se enseñaba. Claramente, para usted y para mí, un ejemplo para nosotros en el cual esta bendición es muy importante de alcanzar, pues así nos vamos afianzando en el conocimiento y en la práctica de la enseñanza bíblica, es decir, de escudriñar la palabra de Dios. Y es lo que el día de hoy, gracias a nuestro Dios, tenemos para analizar en esta escuela dominical. Vamos a la segunda parte. Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Primero hablamos del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, pero ahora hablamos ya de Jesús en el Nuevo Testamento y nos encontramos que en la expresión propia en cada libro del Nuevo Testamento, eh, describiendo a Jesús. En cada uno de los libros nos vamos a encontrar con diferentes interpretaciones o aquellas cualidades o calidades que tenía, ¿no es cierto?, que tuvo el Maestro, principalmente estando acá en la tierra y luego, ¿no es cierto?, estando a la diestra del Padre. Y comenzamos con Mateo, allí es el rey de los judíos. En Marcos es siervo. En Lucas es hombre perfecto. En Juan es Dios eterno. En Hechos es Señor ascendido. En Romanos es el Señor de nuestra justicia. En Primera de Corintios es nuestra resurrección. En Segunda de Corintios es Dios de toda consolación. En Gálatas es redentor de la ley. En Efesios es cabeza de la iglesia y dador de dones. En Filipenses es proveedor de toda necesidad y siervo obediente. Me gustaría leerles
ahí usted en su expositor tiene varias referencias relacionadas a esto que estamos viendo de Jesús en el Nuevo Testamento, pero me gustaría leer en Filipenses que tenemos allí, es proveedor de toda necesidad y siervo obediente. Filipenses 1:19 nos dice lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, éste resultará en mi liberación. ¿Qué significa eso? Que es proveedor de necesidades. ¿Qué necesitaba allí el apóstol que fuera dada? La liberación. Y luego vemos también la otra referencia en relación a Filipenses, en 4:19, que dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta os falte, ¿no es cierto?, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, allí se transunta y se muestra es proveedor de toda necesidad y siervo obediente. En Colosenses es plenitud de la deidad. Y vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:19, que nos dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Estamos bien hablando de Colosenses, plenitud de la deidad. Y otro verso de Colosenses que ratifica lo que acabamos de mencionar, lo encontramos en Colosenses 2, verso 9, y señala lo siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es algo de lo que podemos analizar dentro de las referencias que tenemos en el expositor del día de hoy. Si usted tiene su expositor ahí a la mano, verá que hay bastantes referencias en las cuales usted puede ratificar lo que estamos señalando. En Primera de Tesalonicenses es el Cristo que ha de venir. En Segunda de Tesalonicenses es el Cristo consumador. En Primera de Timoteo es mediador y salvador de pecadores. En Segunda de Timoteo es juez justo, recompensador y autor de la escritura, de las escrituras. En Tito es nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón es pagador de nuestras deudas. En Hebreos es constituido, y aquí hay una descripción muy maravillosa, es constituido heredero de todo, superior a los profetas y de los ángeles, capitán de nuestra salvación, sumo sacerdote, gran intercesor, gran pastor. Y ahí usted puede encontrar, ¿no es cierto?, varias referencias en relación a eso, en el cual usted también puede ir viendo la descripción que se hace de Jesús en el Nuevo Testamento. En Santiago es Dios siempre presente. En Primera de Pedro es Cordero sin mancha. En Segunda de Pedro es Hijo amado. En Primera, Segunda y Tercera de Juan es Verbo de vida, Hijo del Padre, la verdad. En Judas es guardador y único sabio, único Dios sabio. Y Apocalipsis concluye con una expresión muy importante que cada uno de nosotros sabemos y conocemos y que muchas veces probablemente lo hemos escuchado. El Alfa y Omega, León de Judá, el Cordero inmolado e iracundo, el Rey de Reyes, la estrella resplandeciente de la mañana. Por ejemplo, veamos ahí una de las referencias que tenemos en pantalla. Apocalipsis 1, verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vámonos a Apocalipsis 5, verso 5. Allí nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Avanzamos otro poquito y vemos en Apocalipsis 6:17 que dice lo siguiente: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Ve usted? Allí está la expresión muy importante, 16, muy importante y especial. Apocalipsis 22:16 como última referencia, las otras las puede usted leer ahí, ¿no es cierto?, mientras estudia la lección. Apocalipsis 22:16, que es la última referencia que tenemos citada ahí: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí se refiere a la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos entonces a pasar ahora a hacer una conclusión general de esta lección el día de hoy, y esperamos que en su gracia bendita el Señor nos esté ayudando para poder tener y conocer lo que es el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento como Hijo, y ya después Jesús, la descripción que hemos hecho de Jesús en el Nuevo Testamento. La lección de hoy, la número 10 en la doctrina del Hijo,
y que estamos revisando libro a libro en el Nuevo Testamento. Hemos realizado un análisis de la temática de cada uno de ellos y de cada acción tan especial relacionada al Hijo de Dios y muy directamente en su ministerio aquí en la tierra. Para cada uno de nosotros nos ha dado a entender y a comprender en una expresión muy importante y real el título Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. El expositor en el día de hoy, a través de esta lección, pretende mostrarnos dos aspectos fundamentales. Por una parte, la relación personal de Jesús con Dios, esa relación única, que no logra afianzarse de manera adecuada solo con la afirmación de la humanidad. Y por otra, la manifestación de Dios al modo humano es algo importante para cada uno de nosotros, porque hemos visto las lecciones anteriores de Jesús, su ministerio terrenal, hicimos la descripción, ¿no es cierto?, en domingos anteriores, el Hijo de Dios en la palabra, lo revisamos la semana pasada en el Antiguo Testamento y hoy lo hemos visto en el Nuevo Testamento. La expresión Hijo de Dios no se aplica por primera vez a Jesús en el entorno judío y menos aún en la historia de las religiones. Por cierto, se emplea con frecuencia en diferentes lugares, pero lo más importante es que en relación a esto ha sido transcrita para nosotros, principalmente en el Nuevo Testamento, con las cartas de Pablo, pues allí las Escrituras nos enseñan claramente de esta bendición para todo el que cree en Jesús como su Salvador y Perdonador. Hemos visto expresado en el análisis del presente comentario cómo es el desglose que tenemos y cómo los diferentes libros de la Biblia tienen en ellos la expresión máxima y desarrollada de cada acción importante que el Maestro significa para todos nosotros como hijos de Dios. Cómo no reiterar y repasar, ¿no es cierto? Como también se hablaba al principio, retroalimentarnos de lo que señala el Hebreos, que es constituido heredero de todo, superior a los profetas y de los ángeles, capitán de nuestra salvación, sumo sacerdote, gran intercesor, qué bendición. En Santiago, Dios presente, para culminar en Apocalipsis con esas expresiones tan especiales y tan maravillosas, Alfa y Omega, León de Judá, Cordero inmolado, Rey de Reyes, estrella resplandeciente de la mañana. Cada uno de nosotros, creo, que a la luz de esta lección podemos tener una claridad tan especial y que Dios le ha bendecido a usted, a mí y a todos nosotros con habernos dado nuestra salvación a través de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado de realizar este comentario en este día y esperamos que el Señor a través de esta lección pueda ser bendiciendo cada una de nuestras vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.